es forma, digamos, de poder usted referenciar un trabajo de otra persona dentro de su trabajo sin que no haya plagio. ¿Sí les han contado algo sobre el plagio y toda esa vuelta? ¿Sí les han contado eso? Bueno, lo que pasa es que cuando yo estoy haciendo un trabajo, y digamos, yo cojo una fuente, o sea, estoy citando una información de un texto X de otro autor, yo tengo que saberlo citar. ¿Por qué? Porque si lo cito mal, puedo estar plagiando la idea de esa persona. Y eso pues tiene, digamos, en la vida académica tiene sus consecuencias, ¿sí? Pueden traerle a usted demandas de plagio, pueden mandarlo a la cárcel, le pueden poner incluso hasta multas. ¿Por qué? Porque usted está... Hola, buenas tardes. Ahora, Marcela, entonces algunas veces puede Hola, tener que... Marcela. Hola. Entonces, uno tiene que aprender pues prácticamente a saber, a referenciar, se llama referencia. ¿No le han contado en la universidad? No, bueno, uno tiene que saber eso porque, pues, como le digo, uno puede estar robando, digamos, la idea de una persona que, digamos, hizo un análisis de 5 o 10 años, uno la toma, pero si no le dice, oiga, mire, yo, la utilicé, yo saqué esa información, esa persona puede ser problemático, porque le pueden a usted poner una sanción por estar robándose esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Plagio. Sí, o sea, es un plagio, pero también está robando información, ¿cómo es que se dice? Información académica, ¿sí? Bueno, propiedad intelectual, eso, propiedad intelectual. ¿Sí has escuchado la propiedad intelectual? Sí. Bueno, eso es prácticamente la entrada a los plagios. Cuando yo no referencio a alguien, estoy haciendo plagio, estoy robándole derecho de autor a una persona que me lo estoy apropiando, ¿sí? Entonces, y por eso creo que en los comentarios que le hacen al final de la especificación de trabajo, dice, sabe quitar una majapa y el trabajo suyo va a pasar por una esta de antiplagio. Se van a preguntar por qué. Porque tienen que verificar que lo que ustedes acaban de decir ahí, o sea, no les está diciendo que ustedes no puedan encontrar otras fuentes, sino que ustedes las pueden encontrar, pero tienen que decir de dónde sacaron la información. ¿Por qué? Pues porque si no caen en plagio. Están violando las normas de derecho de trabajo intelectual, de otra persona. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se cita? Pues les muestro básicamente. Las normas APA son más o menos fáciles y no fáciles. El problema con las normas APA es que acá rato salen nuevas cambios. ¿Sí? Pero por lo que vi, se están pidiendo las normas APA el año pasado. No hay tanto problema. Pero eso le toca a uno estar siempre estando actualizado. Básicamente esto se debe citar nombre del autor, ¿sí? Perdón, el apellido del autor, coma, el año de la publicación del texto que ustedes están referenciando y después el número de la página donde ustedes sacaron el texto. ¿Sí lo van a entender? Pero les muestro cómo lo hice yo en el trabajo para que ustedes vean. Pregunto. A ver. Pero necesito que me pasen la esta de compartir. Perdón, de hospedaje, de hospedador. Listo. Espere. ¿Sí están viendo? ¿O todavía no? ¿Ya está Ya, viendo, ya, Corcho? ya se Sí. ve, sí. Bueno, mire, tienen que tener mucho cuidado, o sea, mucho cuidado con ese asunto de la citación, porque por ese tipo de cosas es que devuelven generalmente trabajos. Mire, por ejemplo, yo acá cité a este autor para decir por qué algunas veces es complicado justificar el uso del hidrógeno como fuente de energía solamente basándonos en asuntos netamente ambientales. Y ahorita vamos a hablar de eso, que eso también es importante que ustedes lo tengan claro. Entonces, como dice, entonces yo cogí empecé a escribir los apellidos de los autores. Entonces aquí Morales, Pérez, Pérez Gallardo y de León, coma, el año en que fue publicado el libro o el artículo o el texto que yo estoy citando y finalmente el número de página del cual yo tomo esta información. ¿Sí? Acá yo estoy haciendo una cita directa, ¿no? ¿Sí saben qué es una cita directa, no? O una cita textual. O sea, literalmente copio y pego la información del texto dentro de mi texto. Pero algunas veces yo puedo hacer otras cosas que llama el parafraseo. ¿Han escuchado parafraseo? ¿Sí han escuchado Sí, parafraseo? más o menos. Bueno, el parafraseo es cuando, en vez de o sea, en vez de, digamos, de copiar y pegar literalmente la información, yo la digo con mis propias palabras. La digo con mis propias palabras. Pero, si yo hago eso del parafraseo, también lo mismo, la misma regla de juego. Tengo que volver a citar esto. Morales, Pérez Gallardo y de León, 2017, página 95, o la página de la cual yo estoy parafraseando. Parafrasear es hablar con mis propias palabras. ¿Listo?
Acá, por ejemplo, yo lo hice. Acá, por ejemplo, yo parafraseé un pedazo de un texto que encontré y lo estoy citando, ¿sí? Sánchez, 2019, 2019, página 84. Ahí yo estoy citando, ¿sí? No necesito ponerme a copiar literalmente lo que dijo o copiar y pegar, sino que lo parafraseo con mis propias palabras, pero lo vuelvo a dejar ahí en el texto. ¿Por qué? Porque si no me pueden poner a mi plagio. Y como le estaba contando a Fercho, si alguna vez a uno le descubren que está haciendo plagios, a uno le pueden poner a uno sanciones económicas, o sea, le pueden poner multas, incluso en algunos casos le pueden hacer incluso rechazar hasta el trabajo que hizo, digamos en este caso con una tesis, o en otros casos también incluso lo pueden hasta mandar a la cárcel. Todo dependiendo pues de la gravedad del plagio y de las normas que contemple la organización o la entidad a la cual usted está presentando un trabajo. ¿Listo? O sea, eso tienen que tenerlo muy, muy claro. ¿Por qué? Ustedes escriben este trabajo, ustedes lo entregan a la universidad y la universidad pasa este trabajo por un programa. El programa que se dedica a buscarles plagio. ¿Sí? Generalmente lo hacen casi todas las universidades. Hay varios diferentes software sobre eso de buscar plagio. Tienen que tener mucho cuidado. Por eso es que ustedes tienen que conocer muy claro cómo se debe citar y cómo hacerlo, ¿no? En este caso, las normas APA son más o menos sencillas. Entonces me va nombre del apellido, perdón, apellido, nombre, el año y el número de la página. Eso generalmente es lo más básico, pero hay otras formas de citar. Ahorita les voy a enviar, si quiere, un documento, un resumen muy básico de todas las normas APA para que ustedes lo tengan claro, que habla de las márgenes, del tipo de fuente, que hablan de la presentación, o sea, de las primeras páginas, cómo se deben poner, cómo ir el nombre de ustedes, más o menos la tabla el índice, cómo debe ir, porque pues la norma APA pone todas esas reglas de juego para ustedes presentar el trabajo, tanto para referenciar autores, como para organizar los párrafos, organizar las partes del trabajo. ¿Sí? Eso es básicamente cosas, son asuntos muy formales, o sea, son formalidades del texto, ¿sí? Pero que algunas veces por esos detalles la universidad o los profesores pueden bajar o incluso rechazarles trabajos. Por eso tienen que tener mucho cuidado con esto. ¿Listo? Listo. Así, eso en cuanto a la citación. Ahorita yo les ayudo con lo de la citación que ustedes hicieron varios errorcitos bastante complicados que toca arreglar. Pero bueno, la justificación ahí yo ya prácticamente la ajusté un poquito, pero sigo, hay una duda que me queda después de leer las dos primeras partes, y es, ¿por qué escogieron analizar precisamente motos? Primero es porque es más económico. Eh, Veo que también el auge de las motos eléctricas va en mucho más ascenso que los carros eléctricos. Comprar una moto eléctrica ahora en Auteco está desde los 3 millones, 10 millones la más costosa, 12, que mejor dicho. Pero un carro eléctrico económico está entre los 99 millones y subiendo. Entonces es más fácil yo llegar a Auteco y decir, ah, quiero ver una moto eléctrica, a decir en Bucaramanga, quiero buscar un carro eléctrico. Bien, bien, bien. Bueno, eso digamos tiene que incluirlo dentro de acá de esta parte de planteamiento del problema, porque pues yo estaba escribiendo eso y yo decía, bueno, ¿qué me invento para decir por qué Fercho y se la escogieron las motos? Pues yo, o sea, entenderán que mi área no es precisamente la ingeniería, entonces yo no puedo, digamos así, como tan folclóricamente argumentar. Sin embargo, yo, por ejemplo, al final digo, mire, en ese sentido, pero yo pongo, mire, pues bien, la presente propuesta busca estudiar el hidrógeno como fuente de energía en motos eléctricas en algunos puntos de Oteco, la ciudad de Bucaramanga. Pero yo todavía no estoy explicando por qué específicamente escogieron las motos. Tienen que decirlo para que pues quede mucho más, digamos, concreta, precisa la propuesta. Entonces, la necesidad, yo escribí, la necesidad de integrar en este recurso el panorama de la diversidad de fuentes de energía, tanto renovables como no renovables, y sus diversos en los aspectos sociales, económicos y sociales. Puesto que un desarrollo sostenible, como lo propone el Acuerdo de París, implementar estrategias energéticas sustentables que permitan la reducción de gases de efecto invernadero y sostener al mismo tiempo la vida social y económica. Listo, ahí se entiende. Pero todavía no he explicado por qué escogieron, o sea, estoy explicando por qué escogieron el hidrógeno, pero no he explicado por qué escogieron las motos eléctricas. Porque estaban mirando, ustedes pudieron haber escogido celulares, hay proyectos donde están buscando qué tan viable es utilizar el hidrógeno como baterías para celulares,
Por ejemplo, ustedes pudieron haber escogido eso, pero no, ustedes eligieron una motos eléctricas. Entonces, ustedes tienen que también de alguna manera decirle a su posible lector por qué escogieron eso y no otra cosa. ¿Sí? Entonces, miren cómo remato el texto. Por eso le digo que esto, falta ese detalle todavía que por incluir. Dice, mire, en ese sentido, el hidrógeno... espera que acá me falta una tilde. Hidrógeno lleva tilde en la O, ¿no? Hidrógeno resulta ser una posible solución que reduzca los gases de efecto invernadero y permita, además, satisfacer la demanda de energía en los bienes y servicios. En ese sentido, surge la pregunta, ¿qué viabilidad tiene el hidrógeno como fuente de energía esto para las motos eléctricas en los puntos Auteco de la ciudad de Bucaramanga? Esta duda nace del deseo de entender las bondades del hidrógeno en las motos eléctricas, puesto que la mayoría de los estudios, yo por ahí estuve leyendo, y la gran mayoría de los estudios que hay solo se centran en carros eléctricos. Entonces, por eso, eso es solo uno de los argumentos, pues ustedes tienen que decir eso, ¿no? Que también porque las motos son más baratas que los carros, acá en la ciudad es más fácil encontrar motos eléctricas que carros eléctricos. Ustedes tienen que decir esa serie de aspectos para que sus lectores entiendan por qué en últimas deciden decantarse por estudiar el hidrógeno solo en esos aparatos, ¿sí? Básicamente. Entonces, mire, puesto que la mayoría de los estudios sobre el hidrógeno centran su uso en los autos y por ello valdría la pena examinar este recurso energético renovable en las motos. Esto permitirá ver qué impactos positivos y negativos tendría su implementación en las motos eléctricas y no solo en los carros, y logrando así dilucidar qué tan viable es el hidrógeno como fuente de energía frente a las crisis ambientales, económicas y sociales que se derivan de la transición energética. ¿Sí? Básicamente eso es lo que ustedes tendrían que explicar. Entonces, en este párrafito me van a tener que poner ese detalle que ahorita me están diciendo. Y me lo vuelven a pasar y yo se lo reviso. Ahora bien, la justificación ya la revisé. Me está relativamente bien. Agregué algunas cosas de ortografía y de redacción que habían quedado inconexas para que pues se entendiera mucho más fácilmente. Y los objetivos también ya los volví a arreglar porque pues había unas cosas de redacción que habían quedado mal, pero ya logré darle orden y esto queda relativamente bien. Y finalmente llegamos a las partes donde ya ustedes tuvieron problemas. Hablemos de los fundamentos teóricos. ¿Ustedes qué exactamente hicieron acá? ¿Quién fue el que lo hizo? Yo. Fernando. Bueno, pille. Le estaban pidiendo acá los fundamentos teóricos es que enunciara o que simplemente los pusieran a qué autores, qué teóricos o qué personas han hablado o han definido al hidrógeno como fuente al hidrógeno. Entonces usted acá solo tenía que escribir. Yo, por ejemplo, creo que les pasé un texto, ¿no? Pero lo busco. Ahí lo podían haber puesto. Pero son 5, le están pidiendo 5 fuentes, o sea, mínimo son 3 conceptos. Yo creería que dos teóricos o 2 fuentes que hablen sobre el hidrógeno, 2 fuentes que hablen sobre la viabilidad y otras, bueno, una fuente más, ¿sabes? Que defina qué es viabilidad, qué es motoeléctrica. Y ya con eso pues tendrían. Obviamente esto es solo un pedazo, falta ampliarlo más, ¿no? Falta más, porque con 5 teóricos, por lo menos necesitamos 2 o 3 para cada concepto. Entonces, por lo menos yo les sugeriría que fueran 6. 2 del hidrógeno, 2 de la viabilidad y 2 de las motos eléctricas. De tal forma que ustedes por lo menos tengan de dónde agarrarse para poder definir lo que van a hacer. ¿Sí? Ahora ustedes me dicen, bueno, es que es un teórico, que es esa que usted tanto habla. Pues son personas... Sí, yo sabía que le preguntaba eso. ¿Cómo? Que yo sabía que le preguntaba eso, que no entiendo qué es teórico, si un libro, un texto, una tesis. Sí, pues mire, puede ser un libro, puede ser una tesis, puede ser digamos, un ingeniero, puede ser un profesor que haya abordado o investigaciones anteriores que ya han, digamos, definido previamente la cosa que ustedes van a investigar. En este caso, el hidrógeno. ¿Quiénes han estudiado el hidrógeno? O sea, ¿quiénes han sido? Yo supondría que son químicos o que sean físicos, ¿sí? Bueno, esa persona o ese grupo de personas que han investigado han hecho textos, han hecho tesis, han hecho, digamos, incluso reseñas, han escrito capítulos para libros, etcétera, donde definen el hidrógeno. Bueno, ustedes tienen que escoger a 2 de la cantidad que pueda haber, ¿sí? Pero dos personas o 2 fuentes, o sea, bien sea textos, libros o lo que ustedes encontraran,
pero que les permita definir el hidrógeno y que les sirva pues para los efectos que ustedes quieren, digamos, lograr en su proyecto, ¿sí? Dos. Y luego otras dos, pero definiendo qué es viabilidad. Vuelvo y les digo, puede ser un ingeniero, puede ser un matemático, puede ser un químico, puede ser un biólogo, alguien que ya haya trabajado previamente y que logró, o bueno, o que definió qué es viabilidad y que les permita o que les sirva para su proyecto. Acá tienen que ser muy, muy críticos en cuanto a la lectura que ustedes hagan y ver si lo que le está diciendo, lo que dicen en ese texto, le sirve o no le sirve. Tienen que ser muy críticos en ese aspecto. Y finalmente, otros dos, pero en este caso, que le defina qué es una moto eléctrica. Ahora, ¿qué es lo que le están pidiendo acá? Pues básicamente le están diciendo acá, mire, primero, Andrés Sotomayor, por ejemplo, Andrés Sotomayor, esto en, yo qué sé, estudio sobre el hidrógeno en, en pilas eléctricas, en pilas. ¿Sí? Entonces, él hizo ese trabajo por allá en el 2010, por ejemplo, digamos, supongamos que lo dijo en el 2010. 2010, que está en la revista de, yo qué sé, de Ingeniería de la Universidad del Valle, por ejemplo. Ingeniería de la Universidad del Valle. Revista de Ingeniería. Universidad del Valle, Universidad del Valle. ¿Sí? Eso entonces sería un teórico. ¿Sí? Me lo estoy inventando, ¿no? No es que sea cierto, pero sí, básicamente lo que le estaban pidiendo es eso, que ustedes digan a quién posiblemente van a utilizar para poder definir el concepto que ustedes van a abordar dentro de su proyecto. ¿Sí? No simplemente escribir el concepto, es decir, quién lo ha escrito, o sea, quién lo definió previamente, o sea, quién trabajó en eso. ¿Sí? Entonces ustedes lo citan, fulanito, en tal libro, de tal año, lo dijo, lo voy a utilizar, básicamente. Yo por eso que día les envié varios textos donde definían el hidrógeno. Por lo menos escojan dos y escriban acá. Les faltaría buscar a otros dos que definan qué es viabilidad. Ahorita sí que yo también miro a ver y pues les cojo. Por lo menos les envío dos o tres para que lo miren. Y finalmente otros dos que definan, que hayan definido previamente, perdón, qué es una moto eléctrica. Es simplemente enunciarlo. O sea, todavía no van a decir qué fue lo que dijo tal persona sobre el concepto que ustedes van a trabajar. Según lo que dice acá, es simplemente enunciarlos. Ahí decía enúncielos, no los explique. Entonces, digamos que ahí les ahorran el trabajo, porque esto es ya el marco teórico y es amplio, porque a usted le toca ya leerlos, mirar qué quita, qué no quita y va construyendo los párrafos. ¿Sí? Luego, los resultados esperados, pues sí, está bien, no tengo mayor queja. Y en cuanto a este cuadrito, pues tengo mis dudas sobre si quedó bien o mal, porque pues no sé con qué reglas de juego, digamos, lo planifican ¿qué? En este caso en las unidades. Pero bueno, básicamente este cuadro, ¿sí saben qué es? Yo estaba haciéndolo, pero no sé si me estaba quedando pues bien, porque pues no sé si se lo ¿Cómo se llama? muestro o algo. No, pero sí saben qué es. O sea, ¿para qué sirve ese cuadro? Sí, obvio, para planificar las actividades que se van haciendo, o sea, por ejemplo, como organizar en qué semana se va haciendo cada cosa, ¿no? Por así decirlo. Sí, la planificación, pero este cuadro, ¿en qué parte, digamos, de la propuesta entraría? Eso hace parte de la metodología. ¿Sí? La metodología es, digamos, el paso a paso que usted va a seguir para lograr llevar a efecto, para lograr, digamos, la investigación que usted se plantea. En este caso, digamos, le piden generalmente, digamos, voy a hablar, digamos, en mi caso, que las ciencias humanas, y luego le explico en su caso. En ciencias humanas, digamos, nuestro objeto de estudio es el hombre, por eso se llaman ciencias humanas. ¿Sí? Entonces, obviamente, digamos, nuestro objeto de estudio, que es el hombre, tiene unas reglas de juego particulares para estudiar. Entonces, nuestro fundamento epistemológico y metodológico es investigación cualitativa. O sea, nosotros nos buscamos es interpretar una realidad o un hecho humano. ¿Sí? Pero en su caso, como ustedes son otra área y otro campo de estudio, y su campo de estudio en este caso es cosas de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, en este caso, las cosas de la naturaleza hacen parte de una metodología de estudio que se llama la metodología cuantitativa. ¿Han escuchado esa metodología? La metodología cuantitativa. ¿Sí? ¿Percio no?
Cuantitativa. Eso es lo que Marcela escribió como para ver si nos quedó bien. Sí, o sea, lo cuantitativo. ¿Sí saben qué es la metodología cuantitativa? O sea, la metodología de investigación cuantitativa. Bueno, la metodología de investigación cuantitativa es la metodología que se utiliza en ciencias básicas y en ingenierías y en todas las ciencias aplicadas. ¿Sí? Digamos que esta metodología tiene una función muy particular, porque su objeto de estudio es la naturaleza y resolver problemas. Básicamente, lo que ustedes se dedican a hacer es predecir y controlar. Predecir y controlar. En este caso, ¿ustedes qué es lo que quieren hacer? ¿Qué quieren predecir? ¿Qué queremos predecir? Sí. Esa es la pregunta de investigación. La Ahí está lo que quieren. viabilidad del hidrógeno. Exacto. Quieren medir, quieren establecer, quieren indagar, quieren predecir si existe o no existe una viabilidad en el hidrógeno. ¿Sí? Entonces su fundamento epistemológico y metodológico es fundamento cuantitativo, porque buscan predecir y controlar. A partir de que ustedes predigan, pueden controlar. ¿Qué quieren controlar? La viabilidad del hidrógeno. No solamente la viabilidad, quieren digamos, poder predecir y controlar, en este caso, la cantidad de hidrógeno que podría ser viable para, digamos, ofrecerlo en un punto UTECO de hidrógeno para una moto. Básicamente es lo que ustedes van a hacer. Primero predicen si es viable, o sea, si es factible o no es factible, y a partir de esa viabilidad, ustedes dicen, podemos decir, mire, esta cantidad sirve, esta cantidad no sirve, y por esto y esto y eso. Ya, básicamente. Entonces su metodología es cuantitativa, busca predecir y controlar. En cambio, digamos, en ciencias humanas, porque le digo que nuestro objeto de estudio es diferente que es el hombre, buscamos es interpretar, es otro caso aparte. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene muy claro eso, usted entonces, digamos, crea una serie de actividades o una serie, digamos, de paso a paso para poder, ¿qué? Predecir y luego controlar. Sí, la diferencia, digamos, entre ciencias humanas a ingenierías y todo eso, es que ustedes utilizan instrumentos. ¿Sí? Para eso ustedes utilizan fórmulas, para eso ustedes utilizan medidores, para eso ustedes utilizan escáneres y todos los instrumentos que ustedes utilizan. ¿Para qué? Pues para predecir y controlar. Si yo pongo el aparato X o Y, yo puedo medir, bueno, tiene tanto de, no sé, un tal gas X o Y, tiene tanta presión, bueno, si le aumento acá, posiblemente aumente y puede producir X o Y cosas, puede pasar X o Y cosas. En cambio, en humanas, o sea, en ciencias humanas no hacemos eso. Nuestro objeto de estudio es diferente. ¿Sí? Porque ¿por qué? Porque al hombre no lo puede usted medir con una fórmula matemática. Básicamente es por eso que nuestras reglas de juego son diferentes. Entonces, en este caso, en esta tablita lo que le están pidiendo es qué actividades van a hacer para poder establecer o sea, de tal semana, qué van a hacer para poder ir caminando en el paso de lograr la viabilidad. De tal a tal semana. Yo le envié una foto de lo que yo escribí para que lo mire. Espera a ver, entonces, ustedes en esa tabla, prácticamente lo que tienen que decir es, de tal a tal semana, qué es lo que quieren hacer. Pues prácticamente es lo que está acá, lo que yo veo acá en la tablita. O sea, Eso era lo que yo estaba haciendo, pero pues no sé cómo iba y falta ahí como complementar, ¿no? Ah, pero ya. A ver, dice, delimitación del tema, revisión bibliográfica, elaboración de objetivos, elaboración de justificación y metodología, presentación de la monografía, correcciones, sustentación, yo diría, y luego entrega del documento final, sustentación del trabajo y entrega final. Sí, así podría ser, pero no. En este caso, lo que tendría que hacer ahí es escribir, pero pongo acá esto en silencio. Esto, lo que tendrían que escribir en ese cuadrito es, mire, de tal a tal semana vamos a investigar en bases de datos la bibliografía que nos va a servir para definir los conceptos. Después de que tengamos definidos los conceptos, creamos los instrumentos o las técnicas que nos van a servir para lograr establecer la viabilidad. En este caso, ¿qué instrumentos van a utilizar? ¿O qué cosas, estrategias? Ya conocen lo que es de fórmulas para poder definir la viabilidad. ¿Qué variables tienen en cuenta a la hora de establecer la dichosa viabilidad? ¿Sí?
¿A quiénes van a preguntar? ¿Van a entrevistar a personas o no van a entrevistar a personas? Vamos a entrevistar a personas. ¿Listo? Y esa entrevista, ¿qué objeto o qué fin tendría? Ver precios, por ejemplo, preguntarles a los que venden el hidrógeno. Más ¿Qué que les van a todo, preguntar? ¿Qué les preguntarían? ¿estaría dispuesto a vender el hidrógeno? ¿Estaría Mm, dispuesto a, a poner un punto de hidrógeno para las motos eléctricas para maximizar las ventas? sí. ¿Qué más? Yo creo que Pero en también este se le caso, podría preguntar a la gente pues del común qué piensa sobre la compra de motocicletas a base de De hidrógeno, energía del hidrógeno eso. o qué pero piensa eso, del tema. pero eso sería como un estudio propiamente de mercado. Como estamos hablando de establecer la viabilidad. ¿Sí? Mm, Entonces, yo no estoy diciendo que eso no sirva, sí puede servir, es una opinión externa que le permite a usted percibir si, digamos, el producto que usted está ofreciendo en este caso, que es el hidrógeno, puede tener una demanda o no puede tener una demanda. Básicamente sería eso. Pero no, bueno, listo, esa entrevista. Pero ustedes saben, antes de hacer la entrevista, ¿qué tendrían que hacer? Formulario. Un formulario. Puede ser un formulario o un cuestionario, ¿sí? Y, Cuestionario, sí, hombre. sí, entonces, ¿ustedes cómo creen que se hace ese tipo de cuestionarios? ¿Cómo creen que se hace? En hojas con preguntas y la persona tiene que marcar No, sí, 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 yo no. sé. Pues, en este caso, el cuestionario lo que hace es aportar información de más. O sea, en su caso, yo les recomendaría que empiecen primero por la entrevista. Además de la entrevista, hagan el cuestionario. El cuestionario que es lo que les permite, ¿qué información les permite tener, además de la entrevista, información adicional que tal vez en la entrevista no pudieron abordar? ¿Sí? Por eso, generalmente, pues se sugieren los dos. Sí, pero para hacer usted la entrevista y el cuestionario, ¿usted qué tiene que tener muy claro? Pues los conceptos que usted va a abordar. ¿Sí? En este caso, la viabilidad y el hidrógeno como fuente de energía y lo de las motos eléctricas. ¿Sí? También tendrían que tener muy claro es cómo se evalúa la viabilidad. ¿Cómo se evalúa la viabilidad? ¿Ya han consultado eso o han visto en semestres pasados cómo se evalúa la viabilidad? No, ¿No? no. Acá es donde está el problema o el meollo del asunto, ¿sí? O sea, ¿qué fórmulas, qué instrumentos, o sea, digamos, qué aparatos tecnológicos van a utilizar para poder establecer si es viable o no es viable, digamos, el hidrógeno como fuente de energía? Acá, eso es lo que tendrían que básicamente estar escribiendo acá en el cuadrito. Mire, de tal a tal semana vamos a hacer el cuestionario, de tal a tal semana vamos a hacer la entrevista, de tal a tal semana vamos a, digamos, a ir a los puntos autecos, vamos a medir, digamos, la cantidad de hidrógeno que hay en un contenedor, vamos a ver qué tanta cantidad o qué tan caro sale, digamos, en este caso el que lo produce, producirlo y al mismo tiempo venderlo. Qué tan caro o tan barato tiene que venderlo para que pues sea rentable. ¿Sí? Y luego sí, mirar, oiga, las personas que lo compran, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben barato, lo perciben caro? ¿Cómo hacen para comprarlo? ¿Lo compran cuando está a este precio, cuando no está a este precio? Cuando compran la moto, ¿qué especificaciones tiene que tener la moto para poder ser rentable a la hora de qué? De vender el producto, o bueno, en este caso el hidrógeno. ¿Sí? Y finalmente, ¿cómo hacen ustedes para ir logrando poco a poco los objetivos que trazaron? En este caso es enunciar la viabilidad. Segundo, comparar la viabilidad, o sea, después van a tener que compararlo, ¿no? Comparar el hidrógeno con el petróleo, con otras fuentes de energía, como ustedes lo plantearon en los objetivos. Después, analizarlo. El análisis ya viene lo que es propiamente puros datos. Puede ser, que tengo entendido que ustedes en ciencias, bueno, en ciencias utilizan estadística, ¿no? Pueden hacer análisis probabilísticos, no probabilísticos y toda esa carreta que se echan. Yo la verdad poco sé del asunto, pero sé que lo hacen así, ¿cierto? sí, ¿O cómo lo hacen ustedes en ciencias, digamos, análisis? no sé. ¿Cómo ¿No? hacía análisis? Pues digamos que en ciencias exactas siempre se hacen cálculos, se hacen cálculos.
tengo entendido que pueden ser cálculos probabilísticos, no probabilísticos, estadísticos, no estadísticos, pueden utilizar fórmulas. Como le digo, me queda muy complicado porque pues yo no soy de esa área. Pero Pues Algunos, que sí, nosotros estadísticas casi no usamos, ¿no? Es más sí, entonces, valores exactos. valores exactos. Sí, bueno, y qué valores o qué fórmulas o qué no, no, no. procedimientos? O sea, yo sé que existen fórmulas de viabilidad. Ujú. Yo sé que existen ese tipo de fórmulas. Pues podríamos buscar fórmulas en internet que diga, por ejemplo, la viabilidad es igual a costo por eh, tal cosa por eh, eh, si es difícil encontrar el producto, tanto, algo así. Sí, sí, sí es así. Algo así. Eso es lo que le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo que tienen que ir en ese cuadrito, que es la metodología. Ustedes tienen que tener muy claro cómo irían a hacer cuando ya, digamos, ir al campo, bueno, ya les toca llegar al campo a ejecutarlo, es de qué se van a agarrar para poder establecer la viabilidad. De Ujú. una fórmula, de un teorema matemático, de una gráfica, ¿sí? De un instrumento, puede ser un medidor de qué, de cantidad de gas, puede ser, no sé, por ejemplo, cómo se miden los gases. Por ejemplo, ustedes tendrían que, no, bueno, un gas se mide por eso y eso, hay esos instrumentos, tendríamos que utilizar esos instrumentos para poder establecer si el gas está bien o está mal, si es un gas ideal, no es un gas ideal, todo ese tipo de casos que hay en su caso, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo van a poder resolver eso? La respuesta es relativamente sencilla. Para eso, tienen que volver acá a a lo de los fundamentos teóricos. Si ustedes encontraron a alguien que definió qué es la viabilidad, muy probablemente ya tengan claro cómo establecer la viabilidad. Tienen que encontrar a alguien que ya haya hablado previamente de la viabilidad. Puede ser un estudio sobre la probabilidad para, yo qué sé, X o para un componente, por ejemplo, yo qué sé, para el metano. La viabilidad del metano en X o Y cosa, o la viabilidad del petróleo en X o Y cosa. Y a partir de ahí usted mira cómo esa persona estableció la viabilidad de tal componente X o Y, o incluso hasta la viabilidad de un producto económico, cualquiera que ustedes hayan encontrado. ¿Sí? Una vez que ustedes encontraron eso, ustedes pueden mirar, oiga, eso nos puede servir o no nos puede servir. Pero en este caso, como solo le están pidiendo que los enuncien, o sea, no tienen que decirlo completamente qué fue todo lo que dijo el autor. Simplemente decir, mire, fulanito en tal libro, en tal año, dijo, habló sobre el hidrógeno y la viabilidad, no sirve. Lo dejamos ahí. Ya. Y acá van a decir, mire, vamos a utilizar la fórmula de fulanito para poder establecer la viabilidad. Pero antes de definir la viabilidad, primero tenemos que hacerle la entrevista a los dueños o a los empleados de tal punto auteco sobre qué tan viable ven el hidrógeno como fuente de energía. Sí, o sea, ellos como proveedores, ¿qué tan viable lo ven? ¿Lo ven caro? ¿No lo ven caro? ¿Sí? Eso es lo que tendrían que preguntar, mirar acá. Entonces, obviamente, van a empezar por una revisión bibliográfica, acá está, listo. Después de la revisión bibliográfica van a definir unos objetivos. Después de los objetivos van a hacer una serie de acciones, en este caso una entrevista, un cuestionario. Después van a hacer una comparación, van a comparar una otra con otra, o sea, los datos los van a comparar con otras fuentes de energía. Después de compararlo con otras fuentes de energía, ¿qué van a hacer? El análisis. Acá en el análisis ya entra propiamente el análisis de la viabilidad. Entonces, mire, entonces para el análisis de la viabilidad vamos a utilizar a Fulanito, vamos a utilizar a Fulanito porque nos dieron unas fórmulas y estas fórmulas nos permitirían poder establecer si es viable o no es viable bajo unas variables. También tienen que definir cuáles variables van a estudiar a la hora de establecer la viabilidad. Por ejemplo, ustedes, ¿cuáles creen qué variables entran o no entran acá para establecer la viabilidad? ¿Qué variables sí entran? Claro, para establecer la viabilidad. ¿Cuáles son las variables que ustedes tienen que tener en cuenta para saber si es viable o no es viable? Impacto ambiental, Tanto ambiental, ¿qué más? precio, precio por Precio, metro cúbico comparado con el metro cúbico del gas, porque también hay carros con gas o el metro
o la densidad energética que tiene el gas, la densidad energética que tiene el hidrógeno, la densidad energética que tiene la nafta, que es la gasolina, esas ¿Cierto? cosas. ¿Y qué más? ¿Qué otras variables? Aparte de eso, el impacto, bueno, ambiental, el impacto social. ¿Hay demanda? ¿No hay demanda, digamos, en la ciudad sobre de hidrógeno? Tienen que mirar eso. Porque si no hay demanda, pues uno puede, digamos, vender mucho, pero, perdón, puede venderlo muy barato, pero si no hay demanda, ustedes saben O que sea, indirectamente esto se mueve también por oferta y demanda. Está duro. Esa fórmula también la tienen que tener muy, muy presente. oferta y demanda, sí. Bueno, y después de eso, o sea, después de hacer todo ese análisis, ¿a qué llegan? A establecer si es viable o no es viable. Pues vamos otra vez a los objetivos para que vean cómo, digamos, paso a paso ustedes pueden ir trazándolo con la metodología. Entonces, su objetivo general es identificar si es viable o no es viable. Listo. Eso es lo que quieren hacer. Para lograr eso, ¿qué van a hacer? Van a primero enunciar la viabilidad. Mire, encontramos estos teóricos, dicen que la viabilidad es esto y esto y esto y esto. Uno lo lee y uno dice, bien, la viabilidad del hidrógeno, según los teóricos, dice que es eso. Bien, ahora, van a empezar a comparar esa información con otras fuentes de energía. En este caso, con el petróleo, con la nafta, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Después de hacer eso, ¿qué van a hacer? En este pedacito, en este que ven acá, es analizar la viabilidad, empiezan a utilizar las fórmulas que encontraron, los procedimientos matemáticos, las gráficas, o cualquier programa que ustedes encuentren que permite establecer la viabilidad, lo van a utilizar para poder calcular. Y después de calcular qué viene, pues la conclusión a la que ustedes llegan, establecen, ¿qué van a establecer? ¿Vale la pena o no vale la pena utilizar el hidrógeno como fuente de energía? Teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos, ambientales y la oferta y la demanda del producto. Ya, básicamente. Entonces, por cada uno de estos objetivos tienen que hacer unas tareas, o sea, unas actividades, que es lo que tienen que poner en el cuadro y decir, mire, para anunciar la viabilidad vamos a hacer una consulta bibliográfica. Después de la consulta bibliográfica definimos unos conceptos. Después de definir los conceptos, pues vamos a tratar de ir al campo. Hacemos una entrevista, hacemos un cuestionario. Después del cuestionario, ya como ya hemos consultado previamente, ya tenemos definido que una fórmula o un procedimiento para poder calcular la viabilidad. Una vez que lo analicemos ese cálculo, hagamos el cálculo, podemos establecer si es viable o no es viable bajo todo lo que ya hicimos. Básicamente eso es lo que tienen que hacer. Listo. Entonces, en ese cuadro tienen que hacer eso. ¿Sí? Semanales. Acá le están diciendo actividades semanales que ustedes irían a hacer, porque eso es una propuesta. O sea, se tendrían que proyectar. Semanalmente tienen que hacer eso y esto para poder establecer la viabilidad. Ya. ¿Sí? Entonces ahí, revisión bibliográfica, después de la revisión bibliográfica, hacer los cuestionarios, hacer las preguntas de la entrevista, ¿sí? Buscar los instrumentos o crear los instrumentos para poder establecer la viabilidad, después comparar la viabilidad con otras fuentes de energía y finalmente establecer a partir de un análisis, digamos, matemático, esa viabilidad y pare de contar. Esas serían las actividades que ustedes harían. Y luego sí ponen todo lo que se queda, entrega el documento, revisión, sustentación y ya. ¿Sí se entienden? ¿O tienen alguna pregunta? Pero aquí sería solamente como enunciarlos y ya, porque es solo la propuesta, ya para... Exacto, solo denunciarlos, no es desarrollarlo uno por uno, no. Mire, de tal a tal semana haríamos esto, de tal semana a tal semana haríamos esto, ¿sí? O sea, lo que haríamos todavía no es que lo vayan a hacer, ¿sí? Básicamente eso, ¿sí? Y acá, esto es definir lo de los dichosos, los teóricos. Yo les pasé echarme una leadita y voy a buscarles por lo menos otros dos sobre viabilidad. Tendrían que buscar otros dos, pero que definan que es una moto eléctrica. Sería lo que tendrían que hacer. Y ya con eso yo creo que ya tendría prácticamente el proyecto listo y luego finalmente la bibliografía. Y ya les voy a decir cómo se hace la bibliografía en OMAS APA. Así como ustedes me lo pusieron, no está bien, eso no es OMAS APA. Y por eso les pueden bajar. O en su efecto se lo pueden rechazar. Les demuestro más o menos cómo se citan a
voy a buscar un trabajo mío y ya les digo cómo es que se hace. Es que eso es un tanto engorroso al principio cuando lo hacen. ¿Pero tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Yo entiendo. Tú, Marcela, Pues ahí vamos. ¿qué no Pero entiendes? eso le dijeron a la universidad.